Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco, de verdad, muchísimas gracias por estarme acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un programa muy especial porque trata de un problema muy común entre nosotros los católicos. Un problema que se ha ido agravando con el paso de los años y que ya empieza a tener secuelas muy importantes en nuestra vida espiritual y en nuestra vida como iglesia. Y por eso quise hacer este programa a una manera de llamar la atención de todos y cada uno de nosotros, y lo digo sinceramente, especialmente por mí, de que estamos como cayendo en una pereza espiritual. Vemos a una iglesia que es muy perezosa. Sí, así como lo oyen, siento que estamos cayendo en un estado de pereza espantoso dentro de todo lo que es el verdadero sentido de iglesia. No me refiero únicamente a los sacerdotes, obispos, no, me refiero a todos como iglesia. Hemos sido muy apáticos a las obras de la iglesia. Venimos de 2 años y medio de pandemia, y como que los ánimos que teníamos de salir a la calle y anunciar el reino de Dios y hacer cosas por nuestra fe, por la iglesia, movidos por la gracia de Dios, como que eso se apagó mucho por los impedimentos de pandemia, y como que hemos batallado mucho para retomar estos grandes esfuerzos que necesitamos como pueblo de Dios para nuevamente salir a las calles y anunciar el reino de Dios. Es decir, nos quedamos en esa pasividad de trabajar desde casa o de vivir nuestra vida religiosa desde casa. Y lo podemos ver simple y sencillamente en el aforo a la Santa Misa, ¿no? Muchas personas les pareció muy cómodo, y lo digo por experiencia yo también, muy cómodo ver la misa desde casa, ¿no? Prendías la televisión, ponías un canal católico o ponías tu computador y ponías la misa y ahí la seguías en la intimidad de tu casa sin necesidad de cambiarte, de arreglarte, de salirte, etcétera, etcétera. Es decir, estos problemas que enfrentamos a causa de esta pandemia agravó un síntoma que ya estábamos viendo en la iglesia, que es una pereza espiritual espantosa. Sí, así como se oye, y hago esta denuncia pública y me incluyo en ella. Hemos caído en una pereza espiritual que pone en riesgo, así como lo oyen, pone en riesgo la vida de la iglesia en los años futuros. Tenemos que volver a ponernos en acción. Necesitamos retomar los esfuerzos para salir adelante. Ya no solo podemos estar detrás de una cámara, como estamos ahorita, y ya creer que ya hicimos todo. No, tenemos que retomar nuestra acción como verdaderos misioneros que somos de Dios, a esta gran misión a la que estamos llamados de ir al mundo a anunciar el evangelio de Dios. Por eso quise hacer este programa, porque creo urgente señalar y denunciar esta pereza espiritual en la que hemos caído como iglesia. Y espero que te traiga el tema, a lo mejor posiblemente en el título no tanto, pero créeme que es muy importante y te puedo asegurar que te vas a ver reflejado en alguna de las condiciones que implica la pereza espiritual, y sobre todo ver cómo podemos vencerla, salir adelante, dejar esta pasividad en la que fuimos obligados a quedarnos de alguna manera por causa de pandemia, para nuevamente retomar con mayor fuerza esta gran misión que es el anuncio de Dios. Pues bien, entrando en el tema, vamos a primero definir qué es la pereza, ¿no? La pereza se reconoce como la negligencia, el tedio o el descuido en las cosas en las que estamos obligados a hacer, y este tedio, este descuido procede de una repugnancia, es decir, nos repugna el esfuerzo que tenemos que hacer para cumplir con nuestro deber. Es decir, es un rechazo al esfuerzo. No queremos esforzarnos, no queremos trabajar, no queremos cansarnos. Es decir, perdemos la capacidad de obtener cosas importantes por el tedio de esforzarnos para obtenerlas. Y eso va muy de la mano del mundo actual, porque el mundo actual nos enseña a que nosotros debemos de tenerlo todo, debemos de tenerlo ya y sin gran esfuerzo. Es decir, es un mundo que se acomoda a la pereza, a la comodidad, a la pasividad de acción, pero que aún así podemos obtener lo que queremos. En el aspecto espiritual, en el aspecto de la gracia de Dios, en los aspectos de la salvación y todo lo que implica nuestra fe, las cosas no funcionan así. Aquí es todo lo contrario. Hay una frase con la que quiero empezar
que es de San Pablo, viene en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 10 al 13. La voy a leer para que me comprendan cómo es el sentimiento cristiano con respecto a la pereza. Dice así: en aquella ocasión, le dice San Pablo a los Tesalonicenses, les impusimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo. A esto les mandamos y los exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan. En cuanto a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. San Pablo envía una fuerte condena al pueblo de Tesalónica, porque él lo primero que impuso cuando establecieron las primeras comunidades ahí es: trabaja para que obtenga los beneficios de tu trabajo. Es decir, el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Pero después San Pablo se entera que aún esos discípulos ya estaban cayendo en la ociosidad, no trabajaban, se entrometían en todos los asuntos de la iglesia y querían seguir disfrutando de los beneficios de la iglesia. Obviamente le dice, pues no, a esos que están de flojos, de ociosos, les mandamos y los exhortamos en el Señor para que trabajen en paz para ganarse su pan. A los que no habían dejado de trabajar, a los que seguían en actividad, los invita a que sigan trabajando así, es decir, no se cansen de hacer el bien. Ese es el sentido cristiano en contra de la ociosidad, en contra de la pereza. El que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no obtenga sus frutos. Y lo podemos ver: si tú no trabajas, no recibes un sueldo. Si tú no te esfuerzas en conquistar a esa muchacha que te gusta, jamás la vas a conquistar. Si tú no trabajas y ahorras para obtener ese automóvil o esa casa que quieres, no la vas a obtener. Es decir, si tú quieres algo, no basta soñarlo, desearlo, llamarlo, declararlo o pronunciarlo, como le quieran decir, para que eso venga a ti. Esas son patrañas, son verdaderas estupideces esotéricas, de superstición, que lo único que te dicen es: tú imagínalo y lo lograrás. No, espérame, no, así no funcionan las cosas. Si tú quieres algo, tienes que trabajar por eso. Así de sencillo. Trabajarás mucho, trabajarás poco, dependiendo en cómo te toque trabajar. Pero tienes que trabajar para obtener los beneficios. No puedes obtener nada si no te esfuerzas por ellos. Por eso es que la pereza se convierte en un pecado capital, porque ataca directamente a lo que implica la acción en colaboración con la gracia divina para poder lograr algo bueno. Recordemos en este tema que toda acción a la que yo me haga referencia aquí, necesitamos de la gracia de Dios. Eso que quede claro, ¿no? Para no caer en esta herejía pelagiana de decir que el hombre por sí solo puede. No. Bajo ninguna circunstancia estaremos hablando en ese sentido. Siempre necesitaremos la gracia divina para que cualquier acto humano esté orientado hacia el bien. Siempre. Bueno. Entonces, si la pereza es una negligencia y una repugnancia ante el esfuerzo, ¿sí?, no significa que el perezoso pueda definirse solo aquel que no hace nada, que pasa el tiempo sin hacer nada. No. Hay otro tipo de perezoso que pocas veces lo vemos, y es aquella persona que sí tiene muchas iniciativas y se pone a trabajar en muchas cosas, pero nunca las termina o las hace de muy mala gana. Ese también es un perezoso, porque es incapaz de acabar con perfección lo que ha comenzado. Ese también es un tipo de pereza. En México le decimos el que tiene, ¿cómo se dice? Arranque de caballo, pero parada de mula. Entonces, debemos de entender eso. El perezoso es aquel que no quiere hacer nada, o aquel que dice que hace, pero al final de cuentas hace las cosas de mala manera, o no logra la perfección. Es decir, no se esfuerza de manera continua, metódica y profunda en lograr un objetivo. Esos son los perezosos. Llevando esto al plano espiritual, también encontramos muchos que somos perezosos. Santo Tomás de Aquino lo definía como a la pereza espiritual como una flojedad, es decir, como esa pereza, como esa flojera que conduce al abandono de la vida espiritual por las dificultades que la vida espiritual conlleva. Y lo sabemos claramente, el llamado de nuestro Señor Jesucristo es a seguirle, a imitarle, a amar y a hacer el bien. Es decir, puras acciones. No basta creer, no basta decir Señor, Señor, ya lo sabemos que no. Pero sí hay que trabajar, hay que esforzarse. San Pablo lo decía, hay que esforzarnos en esta carrera que es para lograr la salvación. Hay que trabajar por nuestra salvación.
Y eso es algo contra lo que la pereza espiritual va directamente a destruir. Por eso decimos que la pereza es contraria al amor, contraria a la caridad. Porque si nosotros contraponemos los dos, la virtud de la caridad, del amor, contra la pereza, en la caridad vemos la alegría. Encontramos como distintivo del cristiano la alegría, aquel que vive el amor de Dios, claro que sí. Mientras que en la pereza solo hay tristezas, cosas negativas, depresión, frustración, etc. Y eso lleva consigo entonces esta pereza, esta flojera, esta apatía a la obtención de los bienes divinos que necesitamos para nuestra salvación. Es decir, la pereza espiritual no se traduce solo en la falta de acción, sino en la total falta de voluntad en la búsqueda de los bienes divinos. Un papa muy conocido, el Papa San Gregorio Magno, enumeró algunas de las consecuencias primarias de la pereza espiritual y las enumeró de la siguiente manera. El primero es la desesperación. Cuando tú huyes de los bienes espirituales por el esfuerzo que se requiere para obtenerlos, automáticamente también estás perdiendo la esperanza de lograr tu fin último, que es la santidad y la salvación. Si tú crees que puedes vivir en pereza toda tu vida y que al final de tus días va a llegar un sacerdote, te va a confesar, te va a dar los santos óleos y te vas a ir al cielo de manera directa, créeme que no. Así no funciona esto. Puede que suceda tal vez, pero es un volado, es un, ¿cómo se dice? Es un sorteo muy, muy riesgoso el que quieras cometer. Es decir, si tú quieres vivir toda tu vida cómodamente y nunca esforzarte por los bienes divinos, es muy posible que no te lleguen en el último momento. Porque si tú toda la vida has estado rechazando a Dios, has estado rechazando las gracias divinas constantemente, Dios lo dice en su palabra que va a haber un momento en que te retirará las gracias divinas. Hay un punto de inflexión donde el ser humano ya pierde por completo el contacto con Dios. Y la pereza espiritual es una de las principales causas de esa pérdida de contacto con Dios. No se vale decir Señor, Señor para salvarse, lo dice claramente el Evangelio. Eso también implica los esfuerzos y las acciones espirituales. Yo no puedo llegar el último día de mi vida y decirle Señor, Señor, a Cristo para que me salve, y Él te va a decir, aléjate de mí, yo no te conozco, porque nunca estuviste trabajando por mí, nunca estuviste de mi lado, nunca me seguiste, nunca me imitaste. No quieres llegar el último día a decir Señor, Señor. La pereza espiritual es uno de los caminos pavimentados al infierno. Tú quieres condenarte, muy sencillo, sé un perezoso espiritual y te aseguro que te vas a condenar. ¿Por qué? Porque lo primero que pierdes es la esperanza. Y la esperanza es una de las virtudes teologales fundamentales por la cual nosotros nos movemos hacia Dios en la búsqueda de las promesas de Dios. El segundo punto que San Gregorio Magno estableció fue la pusilanimidad, es decir, no seas pusilánime, ¿sí? No seas un tibio, flojo y perezoso, porque cuando ves las dificultades de que cualquier cosa conlleva, te achicas, tu carácter se achica, tu voluntad se destruye, se ve opacada y por lo tanto no puedes esforzarte por la pereza misma que esto conlleva. Tu capacidad de acción está empequeñecida, achicada, tu voluntad pequeña, insignificante, incapaz de poner en movimiento todo tu ser. Es como si un automóvil no le funcionara el turbo, ¿no? Por más que le aceleres, pues si no funciona el turbo, nunca va a entrar la aceleración. Es igual con nosotros. Si nosotros somos perezosos espirituales y de repente queremos arrancar, no vamos a poder. Tenemos dañado la capacidad de arrancar, de tomar velocidad en la búsqueda de nuestro fin último, que es la santidad. El cuarto, que ya como consecuencia misma de la pereza, es una cosa que el San Gregorio Magno, ¿no?, definía como la indolencia ante el deber. Básicamente significa el ya no me importa el deber y busco criterios, argumentos, juicios para tratar de socavar la importancia de nuestro deber. Es decir, no me interesa cumplir con mi obligación. ¿Por qué? Porque eso es muy difícil, porque eso solo para los santos, porque eso solo para otras personas, no para mí. Empiezas a justificarte de alguna manera diciendo que otros son especiales, pero yo no. Otros tienen ciertas cosas que yo no las tengo. Se llama la indolencia ante el deber. Ya no te interesa para nada lograr lo que tienes que lograr por estar en una postura cómoda y seguir un criterio del mínimo esfuerzo. Debemos esforzarnos para trabajar en la obtención del reino de Dios. Otra de las consecuencias que enumeraba San Gregorio Magno era el espíritu crítico.
Suena bonito, espíritu crítico, pero la verdad es que significa que empezamos a cuestionar y a juzgar los bienes espirituales con malicia y con enfado. Ay, ¿yo para qué me voy a confesar? Qué flojera decir los pecados a alguien que es más pecador que yo. Empiezas a poner argumentos para no cumplir con tus acciones. Empiezas a criticar la vida de virtud. Empiezas a criticar la vida de piedad. Empiezas a criticar los ritos de la iglesia. Empiezas a criticar al clero mismo. Empiezas a criticar a la persona que es buena y que es devota y que trabaja por el reino de Dios. Empiezas a criticar todo. Es decir, tratas de manchar y de hacer ver como malo o desagradable lo que en realidad es bueno y deseable. Es decir, tratas de manchar todo eso que es bueno para que tú puedas justificarte a ti mismo el que no quieras conseguirlo. Eso es lo que él llamaba un espíritu crítico. Empieza a criticar todo para no desearlo. Así de sencillo. Empieza a ponerle peros a cualquier cosa para no desearlo y no esforzarte en obtenerlo. Y por último, San Gregorio Magno hablaba de que los perezosos son muy imaginativos, son muy fantasiosos. Como los perezosos son incapaces de obtener algo por su esfuerzo, se conforman solo con imaginarlo. Es como decirlo así, querés sacar la lotería y no comprar el boleto. Empiezan a crear mundos de fantasía en los cuales ellos son los grandes héroes, los que hacen estas grandes hazañas, pero jamás en su vida se esfuerzan por lograrlas. Es decir, todo lo dejan en un sueño y una fantasía. En mi pueblo les dicen sueños guajiros. Es decir, sueñas y sueñas, fantaseas y fantaseas con obtener algo, con lograr algo, pero jamás lo haces. Jamás te pones en camino de lograr eso que tanto sueñas. Quiero ser rico, pero no quieres trabajar. Quiero tal carro, pero nunca ahorras. Quiero conseguir tal novia, pero nunca la buscas. Es decir, empiezas a crear un mundo de fantasía tan tonto, en el cual tú eres el gran héroe, pero en la vida real jamás pones en acción nada de eso. Con respecto a lo espiritual, pues obviamente eso significa poner en imaginación que tú haces cosas buenas, que vas a misa, que te confiesas, que eres el más bueno, el más devoto, el más santo, etcétera, etcétera, pero jamás haces nada de lo que es mismo que estás soñando. Es una verdadera pereza espiritual en la que tú caes en un momento en que no te pones a trabajar por obtener el reino de Dios. Bueno, lo que les decía al principio, la pereza espiritual, esta flojera que nos da a cumplir con los deberes de cristiano, es un camino directo a la condenación, es una carretera pavimentada al infierno y sin límite de velocidad. Y lo más grave de la pereza es en esto, y voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla. El ser humano, al momento en que cae en el pecado original, el momento en que todos nacemos con esta mancha, con este estado de apartamiento de la gracia divina, nacemos con todos estos problemas, con una naturaleza caída, le decimos, ¿ok? Bueno, para que el ser humano recupere su capacidad de amar, su capacidad hacia el bien, su capacidad de ser santo, requiere de un ingrediente esencial, se llama la gracia divina. Es decir, la participación de Dios en nosotros, dejar que Dios actúe en nosotros o a través de nosotros. Eso es lo que le llamamos la gracia divina, la acción de Dios a través de nosotros. Si yo quiero hacer algo bueno, no lo puedo hacer a menos que la gracia de Dios me asista, me mueva, me empuje hacia el bien. Tengo una naturaleza caída, por lo tanto jamás puedo hacer el bien por mí mismo. Necesito de la ayuda de Dios. Hay otra frase del Evangelio que dice que Dios es amor. Todo acto bueno es un acto de amor. Por lo tanto, para que yo realice un acto bueno, necesito de Dios, que es el amor mismo. ¿Se entiende? Todo acto bueno del ser humano necesita y requiere el movimiento de la gracia. Que Dios actúe con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Eso es la gracia. Que Dios se junte con nosotros para lograr algo bueno. Ok. El principal problema con la pereza es esta repugnancia a la gracia divina. Lo voy a explicar en estos términos. Si yo fuera un automóvil, para poder avanzar yo necesito gasolina. Sin gasolina no enciendo y no avanzo. ¿Ok? Bueno. Si yo quiero hacer un acto bueno, siendo un automóvil, es decir, moverme de un lado a otro, necesito gasolina.
sin gasolina no me voy a poder mover. Vamos a suponer que la gasolina es la gracia divina. El perezoso rechaza por completo la gracia divina, es decir, no le quiere echar gasolina a su automóvil. Por lo tanto, jamás se mueve. Y el momento en que tú rechazas la gasolina, rechazas la gracia divina, no te mueves, no te perfeccionas, no avanzas. Por eso es que decimos que la pereza es el camino directo a la condenación, porque es un rechazo frontal a la acción de Dios en nosotros. Vaya, si yo quiero hacer algo bueno, pero me da flojera, rechazo los elementos que necesito para hacer ese algo bueno. Es un rechazo frontal y directo a la gracia de Dios. Por eso es que decimos que la pereza conlleva al descartar y rechazar la gracia divina, rechazo a Dios de manera directa. Por lo tanto, se deteriora nuestra relación con Dios y se deteriora nuestra relación con la iglesia. Y todo esto conlleva que nos impide alcanzar los bienes divinos y la salvación. Es un movimiento directo hacia la condenación a través de la pasividad de la voluntad. Por lo tanto, siempre necesitamos de dos grandes cosas para vencer la pereza espiritual. La fortaleza, obviamente necesitamos una voluntad fuerte, y la segunda es la piedad, el amor, es decir, ¿cómo se puede decir? Esta empatía que sentimos hacia la tragedia ajena. Cuando me preguntan por qué pongo siempre la piedad como parte fundamental para vencer la pereza, es porque la piedad te mueve el corazón. La piedad destruye toda esa coraza que pones alrededor de tu corazón, y al destruir esa coraza, tu corazón empieza a latir. ¿Qué quiero decir con esto? Empiezas a sentir empatía por los demás. Ya no te puedes quedar con los brazos cruzados ante la tragedia de otros, ante la necesidad de otros de amor, cuando tú sabes que tú lo puedes dar. La piedad es el ingrediente fundamental, digo yo, para romper los corazones de piedra y convertirlos en corazones de carne, que permitan ahora sí latir con verdadera capacidad de amor. Y es ahí donde viene ya la fortaleza, para que ese corazón se vaya haciendo fuerte y podamos avanzar hacia el logro de los grandes objetivos que Dios nos ha impuesto. Por eso yo siempre digo, si tú eres un perezoso espiritual, empieza con estos dos grandes movimientos, con fortaleza, entrenando la voluntad, y con la piedad, que es la que te va a orientar hacia dónde actuar. La piedad te dice cómo, y la fortaleza te da el empuje necesario para hacerlo. Por eso es que yo siempre hablo de estas dos grandes virtudes. Recuérdalas siempre, fortaleza y piedad. Y las dos las recibimos, obviamente, en nuestra confirmación, porque los dos son dones del Espíritu Santo. Por eso decimos, si tú quieres hacer al bien, necesitas al Espíritu Santo. No hay de otro. Bien. Partiendo de esto de la fortaleza y la piedad, teniendo en mente estas dos condiciones, quiero platicarles a ustedes de unos pasos necesarios o que yo recomiendo para vencer la pereza. Son 7 y lo vamos a ir enumerando poco a poco, pero antes vamos a revisar si hay algún mensaje. Recuerden que estamos en redes sociales directamente transmitiendo en la señal de Valora Radio. Estamos listos para recibir todos y cada uno de sus comentarios. Nos escribe Joel Domínguez, un saludo Joel, qué bueno que te reportas, y dice, y tiene razón en lo que dice, que nos han hecho creer que solo declarando algo ya lo vamos a obtener, que nos convierte en verdaderos flojos y perezosos. Tienes razón, Joel, así es. Nos han hecho creer que yo declaro esto, yo declaro la riqueza para ti, yo declaro, son patrañas. A Dios no se le declara nada, no se le obliga a Dios a cumplir, a mover su voluntad. A Dios no lo podemos obligar, y mucho menos con este acto de soberbia que es como dicen, la declaración, ¿no? Si alguna secta, que hay muchas, te invitan a que tú declares esto para que se cumpla, huye de ahí, porque tú no le vas a poner condiciones a Dios. Bueno, los 7 pasos para vencer la pereza espiritual. Muy bien, vamos a empezar primero. El primero, analízate. Hay que empezar por nosotros mismos, siempre. Analízate, vamos a ver por qué eres un perezoso, qué esfuerzos, qué acciones, qué cosas son las que más te impiden ponerte en acción. Vaya, haz un análisis de ti mismo. Yo soy un perezoso espiritual porque no me gusta tener que trasladarme a misa, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Bueno,
Empieza a analizar cuáles son las causas de tu pereza. No me gusta ir a misa porque no me gusta manejar. Entonces me da flojera agarrar el carro e irme, por ejemplo, ¿no? No me gusta ir a misa porque no tengo automóvil. No me gusta confesarme porque me da vergüenza. No me gusta rezar porque me duermo y me enfado muy rápido. Tú puedes establecer cuáles son las causas fundamentales por las cuales tú eres perezoso en alguna situación específica. Es un análisis interno y hay que ser honestos, decirnos nuestras propias verdades. Es decir, ¿por qué soy perezoso? ¿En qué cosas soy perezoso? A lo mejor yo no soy perezoso para ir a misa, pero sí soy perezoso para rezar, por ejemplo, ¿no? O soy perezoso para las obras de caridad, soy perezoso para participar en las actividades del templo, sabrá Dios. Analiza por qué eres perezoso, flojo en alguna de estas cosas. ¿Cuáles son las causas que motivan esta acción perezosa? Si tú tienes el conocimiento de estos factores que te hacen ser un perezoso espiritual, al momento en que tú sabes cuál es la causa, puedes de inmediato establecer cómo lo vas a solucionar. ¿Te da flojera manejar? Pues me junto con el vecino y le digo, oiga vecino, ¿me puedo ir con usted a misa? Por un ejemplo, ¿no? Y así ya evito el manejar. Si no tengo carro, le pido a algunos de mis vecinos que va a misa, si me puedo ir con ellos porque no tengo carro y es un poco problemático irse en camión en domingo, en la tarde, o lo que sea. Es decir, si tú reconoces cuál es el punto que te hace ser flojo, puedes entonces encontrar la manera de solucionarlo. Este es el paso más humano, es decir, ¿por qué soy flojo? ¿En qué soy flojo? ¿Qué es lo que me da flojera? ¿Qué es lo que rechazo? ¿Qué es lo que me causa repugnancia para ponerme en acción específica? Otra forma de analizar esto es, analiza qué acto de piedad es el que tratas de evitar. Voy a poner un ejemplo. En las obras de misericordia vive, por ejemplo, atender a los enfermos. Bueno, pues que a mí me da asco tocar a los enfermos. Ya comprendiste, inmediatamente ya supiste por qué estás rechazando una acción específica, por poner un ejemplo, ¿sí? O a mí no me gusta ponerme en contacto con los pobres, por lo que sea. Ya empiezas entonces a comprender cuál es ese acto piadoso o esa virtud que estás rechazando realizar. También te permite establecer una solución, ¿sí? O también viene la parte más complicada de este análisis. ¿Cuál es ese pecado que domina mis acciones? A mí me da flojera ir a misa porque me da vergüenza porque yo cometo este pecado. Es decir, si un pecado te tiene atrapado y te tiene tan atrapado que no lo puedes soltar o sientes que no lo puedes soltar, eso disminuye tu capacidad para mover tu voluntad hacia el bien. Te conviertes en un perezoso espiritual porque no quieres abandonar un pecado. No deseas abandonar un pecado en específico, robar, fornicación, drogadicción, alcoholismo, sabrá Dios, ¿no? Es decir, tienes 3 pasos para encontrarlo. ¿Qué es eso que te da flojera hacer? ¿Cuál es ese acto piadoso que buscas evitar? ¿O cuál es ese pecado que no te puedes quitar de encima o que no quieres quitarte de encima? Si tú conoces estos factores, tú puedes establecer entonces ahora sí un plan de acción para ir resolviendo esto. Y es aquí donde entra el segundo punto, que es importantísimo y te pido que pongan mucha atención con el segundo punto, porque creo que es el fundamental de todos, y es: establece objetivos reales, claros, a corto plazo. Objetivos reales y claros a corto plazo. Vaya. Si yo digo hoy, soy un perezoso, soy un flojo para lo espiritual o para la fe o para lo religioso. Hoy digo eso, pero quiero cambiar. Bueno, me voy a poner como compromiso rezar 5 rosarios diarios, rezar la coronilla, rezar el ángelus, rezar toda la liturgia de las horas e ir a misa diariamente. No lo vas a cumplir, no nos hagamos tontos, no lo vas a cumplir. No puedes, humanamente hablando, no puedes salir del cero, o sea, de la cero actividad, a tener una gran actividad. Calma. Seamos razonables. Si tú haces eso, te vas a quemar en 2-3 días cuando mucho. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Hay que plantearnos objetivos reales, no nos hagamos tontos. Salir de la pereza espiritual conlleva un proceso. No vas a salir de la noche a la mañana de la pereza. No lo vas a hacer.
¿Vas a recibir la ayuda de Dios para salir adelante? Claro, pero también hay que llevar un proceso de conversión, un proceso de movimiento hacia la fe, hacia la virtud. Plantéate objetivos claros, reales y a corto plazo. No hagas planes de aquí a 10 años, no. Haz un plan semanal. Empieza por ahí, nada más. Y establece objetivos reales, muy sencillos, que tú puedas cumplirlos de una manera clara, de una manera muy, muy sencilla. ¿Ok? Bueno, voy a poner un ejemplo. Yo les propongo que hagan un plan semanal. Y en este plan semanal va a haber una cosa que es inamovible. Esa sí tiene que estar en todos los planes. Es la misa, obviamente. Esa no la puedes quitar. ¿Sí? No puedes decir, en este mes voy a ir un domingo a misa y los demás no. El próximo mes voy a ir 2 domingos. No, eso no vale. No, espérame. En todos el primer paso siempre es ir a misa todos los domingos. Ese no lo puedes esquivar. Pero sí puedes hacer un plan semanal de domingo a sábado, que es lo que dura la semana, de domingo a sábado. Y puedes establecer pequeños objetivos de oración, por ejemplo. Voy a decir, todos los días voy a rezar antes de acostarme. Perfecto, ¿sí? Puedo establecer que entre toda la semana le voy a dar limosna a una persona que me encuentre en la calle. Perfecto, ¿sí? Lo ideal, y lo pongo ahorita así, que haya una confesión en tu plan semanal. Yo sé que a muchas personas se les dificulta mucho cuando empiezan a moverse hacia Dios, se les dificulta mucho lo que es la confesión, lo entiendo. No es fácil hacer una introspección, sacar toda nuestra porquería y enseñársela a otra persona. Lo entiendo, créanme que lo entiendo. Ojalá puedan incluir en todas sus semanas misa y confesión. Si en este momento no estás preparado, no has hecho un examen de conciencia adecuado, no has analizado bien tu vida y comprender lo que ha sido malo, empieza como plan de esta semana, primera semana, ir reconociendo cuáles han sido tus pecados y prepararte para una confesión. Creo que es lo ideal para empezar la primera vez. Con el paso del tiempo vas a empezar a poder crear este plan semanal con mayor intensidad. No solo vas a ir a misa el domingo, puedes decir, voy a misa el domingo y voy a ir a misa todos los miércoles. Por poner un ejemplo, ¿no? Y puedo establecer que el viernes me voy a confesar. Voy a ir a la misa fulana de tal y me voy a confesar. ¿Sí? Para estar listo para el domingo comulgar. Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, establece planes a corto plazo. De esta semana voy a rezar 3 rosarios. 3 rosarios. El lunes, el miércoles y el viernes. Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, establece pequeños objetivos que puedas ir cumpliendo. La segunda semana ya le vas a agregar un rosario más. La tercera semana vas a agregar un acto piadoso más. Y poco a poco, ¿cuál es el chiste de esto? 2 cosas. Primero es que lo puedas cumplir. Que no te cause frustración el no poder cumplirlo. Que esté dentro de tus posibilidades poder cumplirlo. No puedes hacer un plan muy ambicioso, o establecer objetivos muy ambiciosos si sabes que no los vas a poder cumplir. Pon una agenda religiosa, así como lo oyes, establece una agenda espiritual para la primera semana. Luego, con el paso del tiempo, conforme vaya fortaleciendo la voluntad, vas a poder ir integrando en esta agenda mayor cantidad de actos y mayores actos de piedad. Lo único que te digo es, no te desesperes. Deja que Dios vaya actuando en ti, paso a paso, a un ritmo en el que tú también te sientas cómodo. Muchas personas encuentran la fe, encuentran la conversión, encuentran al Señor, benditos sean, pero se lanzan como locos a querer hacer un montón de cosas. Se quieren ir al Congo de misioneros, quieren meterse de sacerdotes, de monjas, Calma. Busca primero cómo te sientes a gusto, cómo puedes vivir tu fe de una manera adecuada. Si estás llamado a la vocación, perfecto. Pero calma, ve encontrando ese camino que Dios te está planteando a ti. Bueno, esto es lo importante. Haz una agenda espiritual clara, real, ¿sí? Y a corto plazo que puedas cumplirla. Que verdaderamente tú puedas lograr el objetivo de cumplir todas estas cosas que estás ahí diciendo que vas a hacer. De esta manera tú podrás establecer entonces esta mini agenda espiritual
y vas a ir obteniendo pequeños frutos poco a poco. Sé lo que le llamamos crecimiento espiritual. Vas a ir creciendo en lo espiritual, vas a ir convirtiéndote. Así es que, segundo consejo, plantéate objetivos claros, sencillos, medibles, que los puedas cumplir y a corto plazo. Haz tu agenda espiritual. Aprovecho para mandar un saludo a Marta Monroy. Gracias, Marta, por estarnos acompañando el día de hoy. Bueno, tercer punto. Busca cosas que te gusten a ti. Sí, cosas que te gusten y que puedas ofrecerlas en el servicio de Dios. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Te gusta cantar? Intégrate un coro. Otra, ¿te gusta cantar pero no te gusta hacer oración? Canta la oración. Haz oración cantando. O sea, si eso es lo que te gusta, pues adelante, hazlo así. Es decir, busca eso que a ti te gusta mucho y ponlo al servicio de esta agenda espiritual. Me gusta cantar, pues voy a misa y me integro un coro y así ya me siento con la necesidad de estar ahí cantando. Hago lo que me apasiona, que es cantar, ¿sí? Por ejemplo, y lo ofrezco a Dios. Cumplo con algunos objetivos. Empiezo a retomar mi vida espiritual a través de aquello que me gusta. Me gusta el estudio, bueno, que voy a estudiar, teología o la historia de la iglesia. Para Dios, es decir, busca aquello que te guste más. ¿Qué talentos tengo? ¿Qué talentos me ha dado Dios? Y los pongo al servicio de la iglesia. Y de esa manera creo este movimiento de la voluntad hacia Dios. ¿Sí? Punto número 4. Y esto es lo que nosotros le llamamos así. No entres en el diálogo con Satanás. Vaya, ¿qué es el diálogo con Satanás? Es muy sencillo, ¿eh? Es cuando tú empiezas a ver las cosas negativas, que no existen, pero empiezas a ver cosas negativas en el camino de la conversión. Y tú solo empiezas a racionalizarlas. Es decir, es un diálogo interno y desmotivador, un autodiálogo, ¿sí? En el cual tú buscas motivos para no hacer las cosas. En el caso espiritual, es básicamente la voz de Satanás diciéndote no hagas esto, no hagas aquello, y es cuando tú le das entrada a este diálogo interno de que, ay, qué flojera ir a misa. Híjole, y está lloviendo, me voy a mojar. Uy, qué flojera, y va a hacer mucho calor en el templo, y no hay abanicos, y el padre habla muy feo, y no se le entiende, y la misa está muy larga, y hay muchos niños llorando. Empiezas con un montón de tonterías aquí dándote vueltas en la cabeza para buscar no cumplir con tu objetivo. Eso es lo que nosotros le llamamos el diálogo con Satanás. No quieras justificar lo que es malo. Si tú sabes que faltar a misa es malo, no faltas a misa, punto. Que te vas a mojar, ni modo. Que va a hacer calor, ni modo. Que va a estar llorando un niño, no importa. Es decir, no quieras entrar en este diálogo interno de buscar motivos para no hacer las cosas. En el momento en que tú detectes que estás entrando en ese diálogo, córtalo. Es decir, haz una oración, haz una ejaculatoria y a lo que sigue, a cumplir con lo que tenemos que hacer. Este diálogo lo que busca es satanizar aquello que es bueno. Buscar trabas para hacer lo que Dios nos manda. No entres en este diálogo, rompe con el diálogo con Satanás, así se le llama. Bueno. Otra, esto es muy importante. Ponte en acción. Si tú haces esta agenda espiritual, cúmplela, hazlo. Por eso es que decimos que establezcas objetivos pequeños para que no sea tan difícil cumplirlos. Poco a poco vas a ir haciendo más difícil o más completa tu guía espiritual, claro, pero de entrada, como es muy sencilla, velo cumpliendo. Ve cumpliendo los pequeños objetivos que has planteado, de una manera muy sencillita. Okay. Piensa en la recompensa que todos estos actos buenos conlleva. Empieza a darle valor a las cosas de Dios. Piensa en los beneficios que tus acciones provocan tanto en ti como en otros. Piensa en todas aquellas personas en las que tu acción les va a ayudar o les va a traer una sonrisa, un consuelo. De esta manera, cuando tú empiezas a actuar y día con día haces esas pequeñas acciones y vas actuando, al final de 30, 60, 90 días vas a tener un verdadero hábito y es cuando ya puedes establecer dentro de tu agenda espiritual alguna acción adicional. Si antes tenías como hábito rezar 3 rosarios a la semana, a lo mejor como ya se te hizo un hábito, ya vas a poder integrar, ahora sí voy a integrar los martes y los jueves y ya voy a rezar 5 rosarios a la semana. Por ejemplo, si antes me confesaba cada mes y ya lo cumplí, a lo mejor ahora ya puedo confesarme cada 15 días. Si antes yo visitaba a los enfermitos o visitaba a los viejitos que están en el asilo, los visitaba una vez al mes, a lo mejor ya lo puedes hacer cada 15 días. Es decir,
Conforme vas actuando en el bien, se va convirtiendo en un hábito. Y al momento de ser un hábito, ya no se requiere esfuerzo espiritual para lograrlo. Puedes imponerte nuevos objetivos más grandes, más completos. Es decir, conforme tú vas creando un hábito, va aumentando tu fortaleza y va aumentando tu capacidad de hacer el bien. Ese fue el quinto hábito. El quinto punto, actúa para ir convirtiendo estas pequeñas acciones en hábitos. ¿Ok? Bien. El punto número 6 es importantísimo y fundamental. Fíjense, el punto número 6 es acompáñate por alguien. Sí, así como lo oíste, acompáñate por alguien. Y nos está llegando un mensaje de Maricruz Garrobo, excelente tema, muchas gracias. Gracias, Maricruz, por estarnos acompañando, gracias de verdad. Punto 6, busca compañía. Esto es muy importante, buscar compañía. Y tiene dos sentidos. Primero es, aprovechando las redes sociales, haz público tu objetivo. Sí, así como lo oyes, haz público tu objetivo. Si no lo quieres hacer en redes sociales, no importa, se lo puedes decir a tu mamá, a tu papá, a tu novia, a tu esposa, sabrá Dios, a quien tú quieras. Es decir, comparte a los demás que tú estás en un plan, en un proceso de conversión, que estás en un proceso de buscar la santidad, que no te miedo a anunciarlo, sí. ¿Por qué? Porque eso genera un doble compromiso, porque ya no solo lo voy a cumplir para mí o para Dios, sino que también para otras personas que tienen una alta expectativa en mí. Hago acompañarme de otras personas, ya sea en lo físico o en lo emotivo. Es decir, yo le voy a pedir a otras personas que me acompañen en este proceso, presencial o no importa. Pero cuando tú compartes que tienes un objetivo, automáticamente te sientes más obligado a cumplirlo. ¿Me explico? Por eso es que decimos que busques compañía, es decir, que las personas conozcan tus objetivos, tu proceso, que estás en este proceso con romper la pereza espiritual. Y no te dé miedo a anunciarlo, a nadie le debe dar miedo a anunciarlo y decirle al mundo, hey, quiero ser mejor, quiero ser santo. Y para eso voy a rezar el rosario tales días. ¿Quién me quiere acompañarme? A lo mejor se te une a alguien y va a tu casa y te dice, hey, yo quiero rezar el rosario contigo. Por ejemplo. O yo voy a ir a misa este domingo, alguien te va a decir, hey, yo voy contigo. ¿Sí? O voy a ir a visitar a los enfermitos, hey, yo voy contigo. Es decir, en el momento en que tú te integras a la comunidad, se fortalecen tus capacidades para cumplir con tus objetivos. Claro, para eso es la iglesia. Para eso es la iglesia, para el acompañamiento. Somos una comunidad, una unidad. Y estamos llamados a vivir el amor entre nosotros para acompañarnos. Acompáñate de otros. Sirve tú de imitación para otros y que tú también puedas imitar a otras personas que están logrando esto. Acércate a estas personas. Establece un compromiso comunitario. Claro que sí. Y también se recomienda de manera muy especial dos cosas. La primera es búscate un guía espiritual, un sacerdote, algún líder de comunidad, un amigo que se esté integrando también como tú, pero que conozca un poquito mejor que tú. Bueno, alguien que más o menos te vaya orientando. Claro, es importantísimo tener un guía espiritual que te vaya llevando de la mano en este proceso. Y segundo, un guía espiritual en el cielo. Encomiéndate a algún santo. A María Santísima, a San José, a Santo Tomás, a Santo Tomás Moro, sabrá Dios, a quien tú quieras. Alguien que tú te sientas identificado con ese santo. ¿Sí? Por ejemplo, yo fallo mucho, tengo mucha pereza espiritual, a lo mejor lo ideal sería encomendarnos al Padre Pío, por ejemplo. Porque él tenía una voluntad tremenda. Entonces lo que necesitamos es imitar al Padre Pío. Encomiéndate a él. ¿Sí? O a Santa Catalina, a Santa Clara, a quien tú quieras. Encuentra tu santo preferido en el cual tú puedas encaminarte con él. Y por último, date tiempo para ti mismo. Sí, no significa que estés en el templo todo el día, que estés rezando todo el día, que estés haciendo ejaculatorias todo. Calma. No te quemes, tampoco tú mismo. Busca espacios y actividades en las que tú puedas trabajar de manera personal en cosas tuyas. Tu trabajo, para estar con tu familia, para estar ir al cine. Es decir, date la libertad de vivir las cosas que te gustan, aunque no al parecer no tuvieran nada que ver con Dios. Pero si tú consagras todas tus acciones, toda tu vida a Dios, todo se convierte en una oración. Por lo tanto, es lo que te digo, oración no solo es estar ahí rezando, ¿sí? Recitando frases, recitando oraciones ya establecidas.
Toda tu vida la vas a convertir en una oración en el momento en que tú te encomiendas a Dios a través de todas sus acciones y te permite la gran libertad de que todo cuanto hagas lo harás de la mano de Dios. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada